equilibrio ácido-base, nosotros vamos a irnos a ciertos puntos claves que ustedes tienen que saber y que, por lo menos, de pH sí se pregunta. En el caso, doctores, siempre recordar lo que ustedes deben de saber es el valor normal. Que recordando que el Guyton redondea, él da una media aproximadamente de 7.40, pero para tener un rango 7.35, 7.45 pH normal. Eso ya es algo que se puede preguntar. Y doctores, una dinámica que creo que hice con todos los grupos, porque sé que con la mayoría hice. Pues ahora, cualquier valor que se encuentre entre 7.45 y 7.35 es normal. Bien, porque realmente, doctores, hubo casos de alumnos que, por ejemplo, en un caso me recuerdo que puso un valor que estaba dentro de esto y dijo que era, no sé, acidosis, alcalosis, no sé qué le puso. Porque no era 7.45, no era 7.35. Esto es un rango. Un rango. ¿Qué significa un rango? En portugués es una faixa. Es de esto a esto. Lo mínimo, lo máximo y esta faixa, todo número dentro de esta faixa es normal. Ya sabemos que normalmente por las diferencias de gases que tiene la sangre arterial y la venosa, por lo general, la sangre venosa es la que más tiene tendencia a llegar a los valores más bajos. Y que normalmente, doctores, la sangre arterial es la que más tiene tendencia a llegar a los valores más altos. Por ende, recordando que esto es apenas referencial. Por eso normalmente, cuando ya está dentro de estos valores referenciales, el pH podemos considerarlo completamente normal, independiente del origen del material. ¿Okay? Entonces, por favor, tengamos eso siempre en referencia. Entonces, solamente este cuadro, doctores, como ya habíamos dicho en la clase, es importante que ustedes recuerden de los valores normales y del rango, de la faixa de normalidad. Y lógicamente, por pura lógica, cualquier valor que sobrepase el punto máximo de normalidad, yendo a valores altos de la escala de pH, eso ya es un pH alcalino. ¿Sí? En ese caso, doctores, recordando que en esta situación ya decimos que el paciente ya está en acidosis. Por eso lo que es concepto de acidosis puede caer, solamente por conocer los valores. pH normal, lo que es una acidosis también, yendo un poco más para abajo, también se puede claramente recordar. Entonces, doctores, recuérdense por favor de esos valores y de la relación de estos valores con lo que es la acidosis y la alcalosis. ¿Está claro? Recordando, doctores, ¿cómo se llamaba el estudio que nosotros solicitamos para obtener el valor de pH y las concentraciones de gases? Gasometría. La gasometría. ¿Está bien? Entonces no se olviden que gasometría es el nombre del estudio que hacemos. Por eso ahora, nosotros dijimos claramente que en el cuerpo humano hay muchos tipos de ácidos que se producen, que en diferentes partes del cuerpo podemos tener diferentes pHs, pero usamos el pH de la sangre en vista de que él es el pequeño conectivo que conecta todas esas partes circulando por todo el cuerpo, asociándose con diferentes sustancias alcalinas, ácidas y finalmente llegando a un cierto valor de equilibrio, que debe de ser el normal. Pero doctores, muchos ácidos que se producen en el cuerpo, como el sulfidafado, muchos de ellos se vuelven a neutralizar de alguna manera y eventualmente se vuelven hasta a eliminar. Por ese motivo, muchos ácidos no llegan a tener un efecto tan directo, tan intenso y tan rápido sobre el pH. Sin embargo, doctores, de manera fisiológica, de manera lo menos patológico posible, por así decirlo, nosotros tenemos tres componentes básicos que son los principales
que van a estar relacionados con el establecimiento de nuestro pH. Y que normalmente alteraciones de ellos rápidamente pueden producir alteraciones del pH. Y ya sabemos, doctores, que los tres componentes básicos es la concentración del hidrogenión, la concentración del bicarbonato y la concentración del gas carbónico. Recordando, doctores, que este de por sí solo ya tiene característica ácida, ya sabemos. El bicarbonato de por sí solo ya tiene característica alcalina. Y sabemos que el gas carbónico como tal, él no tiene características netamente ácidas, sino que él adquiere esa característica ácida cuando se asocia con agua. Ahí es cuando él la adquiere. Y recordando que, y esta relación con certeza puede salir en el examen de alguna manera, recordando que normalmente, como el gas carbónico se transporta a través de sangre hasta los pulmones para ser eliminado, normalmente durante ese transcurso, durante la circulación, él puede asociarse con agua. Y ahí es cuando puede formar lo que ya dijimos, de gas carbónico pasa a ser ácido carbónico, ¿cierto? Entonces, recordando que su acidez principalmente va a ser cuando se asocie con agua. ¿Ok? Bueno. En este caso, doctores, si se les pregunta cuáles son los principales componentes químicos que pueden alterar rápidamente el pH, es la concentración de estos tres. ¿Okay? Recordando que dos de ellos tienen características ácidas, uno de ellos alcalino. ¿Cuáles son los tres sistemas reguladores básicos del pH de nuestro cuerpo? Buffer, respiratorio y urinario. Con certeza, algo que nosotros habíamos dicho claramente, tanto el buffer como el sistema respiratorio son amortiguadores. No se olviden, estos dos sistemas son amortiguadores. Recordando que cuando decimos que un sistema es amortiguador, él lo que va a tratar es de mantener, preservar o regular un poco el pH, pero sin resolver plenamente las concentraciones reales de hidrogenión y también de bicarbonato. ¿Okay? Entonces, recordando, estos dos van a intentar regular algo, pero ya posiblemente no va a dejar nada en equilibrio. En el caso, doctores, recordar que el sistema que sí tiene condición plena de, digamos así, volver todo al equilibrio, ni que sea en cuando esté funcionando, es el sistema urinario, específicamente los riñones. En este caso, doctores, no es tan difícil recordar esta orden, pero recordando que áudio de WhatsApp. Deixei carregar. Ah, você tem que ouvir? Tá bom. Bueno, a mí no me molesta, doctor, para Giselle, por mí, no hay problema. Bueno, está bueno. Ok, vamos a ver. Doctores, entonces, esto se puede abordar de diferentes maneras. Puede haber preguntas que van a estar relacionadas primero, sí, directamente a los componentes, a los tres componentes principales, y relacionar otra vez una pregunta con su característica ácida o alcalina. Pueden haber preguntas sobre cuáles son los sistemas que regulan normalmente el pH. Y puede haber una relación no solamente a los sistemas, sino que a su característica de amortiguador o de no amortiguador, como en el caso del sistema urinario. También algo que puede y normalmente también se pregunta, recordando que todo sistema regulador de pH tiene un tiempo
que a veces demora para comenzar a funcionar, para iniciar, para activarse. Y lógicamente va a tener un cierto tiempo de duración. Por eso es que dejé aquí, doctores, dentro de cada cuadrito, dejé una referencia de inicio y duración. Inicio, duración. Inicio, duración. Siempre recordando, doctores, que por lo general, en la mayoría de los casos, lo que los pacientes suelen presentar más comúnmente son cuadros de acidosis, o sea, acidemia. Y normalmente, doctores, en su gran mayoría son de origen metabólico. De origen metabólico. Si este es el caso, estos sistemas van a funcionar completamente en secuencia y de la manera más lógica, fisiológica posible. ¿Por qué? Si este fuera el caso, el primer sistema que ya se activaría de manera inmediata sería el sistema Buffer. Pero en pocos segundos o minutos este sistema ya llega a la saturación, porque es altamente saturable. Normalmente, doctores, y por lo que ya habíamos visto, normalmente, pero ¿qué es lo que va a hacer este sistema? Asociarse en el caso que exista exceso de hidrogeniones. Estos componentes se van a unir a él para evitar que el hidrogenión esté solo. Lembrando que el hidrogenión, ¿por qué es tan malo cuando él está solo? Porque el hidrogenión en altas concentraciones, él comienza a llegar cerca de nuestras moléculas, rompe los enlaces y comienza a entrar en las cadenas hidrocarbonatadas, y dependiendo de la concentración, si fue muy elevada, puede llegar hasta el punto de literalmente fragmentar, romper cadenas hidrocarbonatadas. Por ese motivo, no es bueno estar solo. Por él, ¿cuál era el problema cuando estos componentes se unían con el hidrogenión? Generaba más que todavía, más ácidos. O sea, de cierta manera, evitaba que el hidrogenión se quede solo, es que eso es algo positivo, tenlo bien en cuenta, pero infelizmente, realmente generaba más ácido, lo que finalmente no mejoraba la acidosis. Sí, doctor. Vou fazer uma pergunta besta. Eu cheguei para cá agora, eu não sei o que é sistema Buffer. O que é Buffer? El sistema Buffer, o también llamado sistema tampón, o en portugués le llaman el sistema tampón. El sistema tampón, doctor, Buffer o tapón, es na verdade, ele é um conjunto de moléculas. Tipo o tampão plaquetário, não é isso? No, porque el tapón plaquetario, doctor, realmente lo que él busca es literalmente formar una masa de estructuras para literalmente tampar un buraco. Aquí no tiene buraco ninguna. Aquí el problema es químico, literalmente químico. En este caso, doctor, ¿cuáles son esos componentes? Y como van a ver, ninguno es de la coagulación. Bicarbonato, que es el más importante. Por ende, além de ser el componente más importante aquí, donde él actúa extracelularmente. ¿Okay? Y aquí vamos finalmente a los átomos. Y díganme, estos puntitos lo dejo todo claro. Fosfato, carbonato, sulfato, todos los átomos de la vida. ¿Entienden? Lo que significa que hay muchas moléculas que hacen parte de este sistema, doctor. ¿Y qué es lo que tiene que hacer, doctor? ¿Cuál es la característica que todos ellos tienen que tener para formar parte de este sistema? Todos ellos tienen que tener, todos deben de tener polaridad negativa. ¿Para qué? Porque acabamos de decir que si esto está en exceso, esto debe unirse con estos componentes, ¿cierto? Y justamente, ¿cuál es la polaridad del hidrogenión? Carga positiva. ¿Y los otros? O sea, electroquímica, electrostáticamente son de polos opuestos, lo que permite rápidamente una unión. Y así es como dijimos recién con el colega. Se unen. Y son sí, el hidrogênio ya no fica más sozinho. Eso es bueno.
pero genera más ácidos. Que en este caso ácido carbónico, y dependiendo con qué átomo se junte, va a formar diferentes tipos de ácidos. Por eso, doctores, tengamos siempre en consideración, este sistema está formado por conjunto de moléculas aniónicas. ¿Qué significa aniónicas? Que son anions. Y los anions tienen carga eléctrica negativa para poder unirse al catión, que es el hidrogenión que está allá arriba, en caso de necesidad. Claro, ¿está bien? En este caso, doctores, entonces, solamente para definir claramente, este sistema, él va a actuar y va a intentar equilibrar, va a intentar amortecer alteraciones que afecten únicamente al hidrógeno. Él no tiene otra capacidad, dejando bien claro, no tiene otra capacidad. Él no puede criar, bueno, dependiendo de la situación, no necesariamente crear, pero CO2 no puede alterar, bicarbonato puede aumentar dependiendo de la situación, pero no es. ¿Qué es lo que él trata de regular? Concentración de hidrógeno. Recuerda, el sistema buffer regula y controla hidrógeno. Sistema respiratorio, ¿qué va a controlar? Gas carbónico. Y el único sistema que puede alterar la concentración de los tres componentes es el sistema urinario. ¿Sí? Entonces, pessoal, solo aquí hay muchísimas preguntas. Solo aquí hay un examen de 20. Fácilmente aquí hay 20 preguntas. Fácilmente, si no fuera más. Pero doctores, dejando bien en claro, recordar bien los componentes y sus características. Como ya dijimos, recordar bien los sistemas, cuáles son amortiguadores, cuál no. ¿Qué es lo que va a regular cada sistema? ¿Qué es lo que va a regular cada sistema? En el caso, sistema respiratorio, nosotros ni hablamos, porque ustedes ya aprendieron por anatomía todas sus partes. Sistema urinario también. Entonces, lo único que mencionamos sus componentes prácticamente fue del buffer, ¿cierto? Únicamente del buffer. Y recordando que el bicarbonato es el más importante de todos. Tan importante que si es necesario, si el paciente necesita, ¿no es usted qué? Administrar bicarbonato. No administramos sulfato, no administramos mascarbonato. ¿Cuál es lo que administramos? Bicarbonato si necesario. Si necesario. ¿Okay? De ahí que pongo acá, es el más importante, el bicarbonato. Por ende, es el más importante, pero él actúa para regular el nivel de hidrógeno dentro de la célula. Actúa en muy poca proporción. Dentro de la célula lo que actúan son los otros componentes. ¿Entienden? Eso es lo que es algo que dijimos también, y recuérdense, porque eso sí puede salir. Ahora, en el caso, doctores, como ya dijimos, si hay exceso, sus componentes se unen al hidrógeno, reduciendo el exceso de hidrógeno, pero infelizmente produciendo más ácidos. En pocos segundos o minutos, este sistema literalmente satura. Da tiempo para que se active ¿quién? Respiratorio, que en pocos minutos se activa y va a durar en su función aproximadamente de 24 horas aproximadamente. En este caso, doctores, ¿qué es lo que el sistema respiratorio puede hacer? Dependiendo de la necesidad, ¿qué dice aquí? Aumento de la frecuencia respiratoria y del volumen, o sea, volumen respiratorio, volumen de arqueante que sale. En el caso, doctores, si aumentamos la frecuencia respiratoria y si aumentamos el volumen, ¿qué va a pasar con la concentración de gas carbónico? Se reduce. Pero ¿y si en un caso hipotético
Y si en un caso hipotético él reduce la frecuencia y el volumen, aumenta. O sea, doctores, siempre recordando que todos estos sistemas, ellos sirven tanto para resolver una acidosis como una alcalosis. Por eso siempre pueden hacer también el trabajo inverso. ¿Está bien? Siempre recordando eso. Por último, doctores, el sistema urinario es aquel que normalmente más tarda en activarse. Recordando que para activarse, el pH tiene que estar alterado, constantemente alterado. ¿Por cuánto tiempo? Entre 24 a 30 horas, o sea, más de un día. A partir de ahí, el sistema urinario ya comienza. Y esto yo dije en clase y dejo bien en claro nuevamente. Doctores, durante estas 24 horas que este sistema no estuvo funcionando, esta persona estaba orinando, estaba miccionando normalmente. Lo que significa, doctores, que en todo este tiempo el riñón estuvo cumpliendo su función de filtrado sanguíneo, de eliminación de toxinas. ¿Por qué el riñón estaba cumpliendo? La función de regulador de pH. La función de regulador de pH solo va a comenzar después de prácticamente 24 a 30 horas que un pH está alterado. O sea, tiene que persistir esa alteración. Todo esto va a acontecer y en más de un día recién él comienza a activarse. El libro dice que los riñones van a regular por el tiempo necesario. ¿Pero qué entendemos por tiempo necesario? Cualquier tiempo. O sea, medio difícil de establecer. En ese sentido, algo que tenemos que entender, no somos máquinas. Por eso la regulación que dice por el tiempo necesario o lo necesario va a ser realmente para que corrija y mantenga la corrección o hasta que finalmente el propio riñón entre en falencia aguda. O sea, cada caso es un caso. Pero fisiológicamente esto es nuestro parámetro. Recordando, doctores, que aquí puse justamente los ejemplos de qué es lo que pueden hacer por vías enzimáticas. Y dejando bien en claro, miren un poco este primero, que está aquí arriba, este ácido carbónico y este otro ácido carbónico. Doctores, ¿qué pasa con estos ácidos carbónicos? Y ahora que coloqué doble flecha. ¿Qué significa doble flecha? Que es en doble sentido. O sea, así como las enzimas pueden romper esta molécula, las enzimas en estado de necesidad pueden hacer el estado inverso. ¿Ok? Pero doctores, esto principalmente es para una acidosis de origen metabólica. Porque en el caso de la acidosis metabólica, ella va a tener que recrear bicarbonato, que primero, el bicarbonato ya es luego de característica alcalina, lo que ya va a neutralizar un poco más el pH. Finalmente, reactiva ¿qué? Sistema buffer. Se une con más hidrogenión otra vez. Que finalmente, doctores, al volver a los riñones este mismo ácido, la parte ácida con la parte líquida se puede eliminar sin problema. En el caso del gas carbónico, nuevamente, vuelve a equilibrar otra vez lo que se necesita. En fin, finalmente, doctores, con la última parte nosotros vemos claramente que el riñón, él sí puede de alguna manera actuar sobre todos los componentes que tenemos, ya sea para eliminar o eventualmente para retener, porque eso es algo que, eso van a mirar al fin de semestre, cuando ustedes miran en Fisiología 1, función renal, ¿sí? Van a hablar de todas las funciones básicas del riñón, y van a ver que así como el riñón puede eliminar sustancias en cierta situación, y es lo que más pasa, lo absorbe, ¿sí? Mantiene el cuerpo. Doctores, finalmente, un paseo rápido por esto. Valores normales. Recordar cuáles son más relacionados con lo arterial o con lo venoso. Si bien que eso es solamente una referencia, eso no es regla. Recordar lo que es acidosis, recordar lo que es alcalosis, ¿cierto? En este caso, doctores, no se olviden
cuáles son los componentes alcalinos y ácidos que más tienen efecto sobre nuestro pH, cuáles son los sistemas que regulan nuestro pH, cuáles son amortiguadores, cuáles no, cuánto tiempo tardan en iniciar su función, cuánto tiempo duran su función. Componentes del buffer, recuérdense, este sí, más importante, cuál dentro, cuál fuera de las células, cuál es su función, qué puede hacer, qué no puede hacer. Sistema respiratorio, qué puede hacer y cuál será su efecto. Sistema urinario, qué puede hacer y qué va a ser el efecto de su producción. Fácil assim, né? Agora, hoje, pela prova, um pouco mais complicado, doutora. El urinario, como dijimos, doctora, siempre recordando, ¿en cuánto tiempo él inicia? Desde que la alteración del pH se mantenga alterado por todo ese tiempo. Aproximadamente 24 a 30 horas tem que ter essa alteração para aí começar a funcionar. Agora, quanto tempo vai durar? En teoría, lo necesario. ¿Qué significa lo necesario? En teoría, tipo, todo o tempo que for necessário. Hasta que todo llegue otra vez a su equilibrio. ¿Se entiende esto, doctores? Bueno, doctores, esto, ya sacaron su fotito todo, porque agregamos poquitas cosas más. Sí, me escuchó. O senhor pode falar quais íons estão aí no meio intracelular? ¿Cómo? Quais são esses íons no meio intracelular? Allá está escrito puntos ciclosatos. Ah, Está clarísimo, doctores. tá chegando. No, doctores, recuérdense lo que ya habíamos puesto. Todos los átomos, los sulfatos, los carbonatos, todos los átomos de la vida. Todas las moléculas aniónicas, todo lo que tiene carga eléctrica negativa. ¿Vamos? AA, aminoácidos, poli, barras, proteínas, polipéptidos y proteínas. ¿Vamos? Ajá. Bueno. Doctores, ¿qué están hasta aquí? ¿Pronto para lo último? Vamos a. ¿Apago? Gracias. Ah, ese no. Más importante. Good.